En los últimos días, el gobierno nacional abrió un nuevo frente de disputa con la oposición que parece estar muy atenta a captar justamente todas estas acciones que pueden derivar en una confrontación casi permanente con la gestión de Javier Milei. Se supo que en un depósito del gobierno nacional, del área de capital humano que preside Sandra Petovelo, estaban guardadas miles de toneladas de alimentos que esperaban ser repartidos en maniobras, en gestiones de acción social a sectores vulnerables de la sociedad. El gobierno dice que toda esta mercadería ya estaba acumulada desde la gestión anterior, que gran parte de esas miles de toneladas eran ni más ni menos que yerba mate, y que en todo caso, bueno, se estaba esperando un contexto mejor para realizar el reparto a partir de un estudio previo sobre, bueno, a qué comedores podían llegar con el alimento y a cuáles no, a partir de haber detectado que muchos de esos organismos de beneficencia eran truchos. La oposición dice que es ni más ni menos que una maniobra desalmada, una de las tantas de Javier Milei, que poco le importa la necesidad de la gente y un discurso que ya hemos escuchado repetidamente. Pero en el medio hay mucha gente que no la está pasando bien, gente que sin dudas necesita de asistencia y que, entiendo yo, da la sensación, parece que se han convertido en rehenes de este tire y afloje entre el oficialismo y la oposición que ya se ha vuelto desgastante. Sí, si hay algo que sabemos de que hay con este ciclo económico recesivo es necesidad. Sí. El tema es, bueno, de qué manera el Estado de manera eficiente llega al que realmente lo necesita y que no haya intermediadores vivos que hagan grandes diferencias con los famosos gerentes de la pobreza, que existen y creo que si hay un crédito de la sociedad hacia el actual gobierno es esta decisión clara de ir contra estos especuladores, ¿sí? Que se han hecho millonarios en base a la necesidad de la gente. Creo que es inmoral, sin duda, tener tantos alimentos sin tener la capacidad de distribuirlos cuando hay tanta gente con necesidad. Pero la otra cara de la moneda, que a mí me sorprendió gratamente, que es la primera vez que yo, al menos que yo tenga memoria, que un gobierno denuncia penalmente a un funcionario propio en funciones. Porque siempre que pasa, caen en desgracia y después viene del árbol caído todo el mundo se leña. Pero es la primera vez que veo que un gobierno en funciones, si detecta una irregularidad como la que se plantea sobre un secretario de Estado, se hizo una denuncia penal para que se haga la investigación. Trato de sacar esto como algo positivo. Toda gestión, o sea, cuando tenés miles de personas a cargo, puede ser que alguno, o sea, es muy probable que alguien no haga bien las cosas. Y antes yo creo que había una lógica de tapar, hasta que llegó un momento no lo podías tapar más, con aquel que salía eyectado de la gestión. Bueno, recién ahí empezaban los procesos judiciales y bueno, pues te puedo hablar de cuántos funcionarios presos sí, por conductas que han llevado adelante, pero siempre las investigaciones fueron cuando dejaron el cargo. Claro. Creo que es una luz de esperanza esta actitud que se ha tomado sobre un tema que está mal, ¿no? Vos sabés que yo he reflexionado mucho, estuve pensando mucho sobre el tema porque lo seguí de cerca. Digo, claramente hay una decisión política que tiene que ver con esto de frenar la entrega de alimentos, que no está bien, porque hay mucha gente que tiene hambre y es urgente, eso está claro. Mucha gente que está padeciendo hambre hace muchos años, que viene un problema de acumulándose de gestión en gestión. Hay mucha gente que tal vez se ha caído de ese umbral que lo convertía en una clase media baja a clase pobre, a la pobreza, particularmente por las medidas que ha tomado seguramente Javier Milei como consecuencia de todo ese pasado que arrastramos los argentinos, y en ese contexto yo entiendo hay que resolverlo. Me parece loable que el gobierno diga estamos investigando comedor por comedor porque hemos descubierto que una gran parte de ese listado que teníamos era trucho, comedores que no existían. También entiendo que en el mientras tanto a esos comedores que tienen la documentación en regla y que asisten a la gente, sí podrían llegar esos alimentos. Después hay otras cuestiones que también tendríamos que analizar, porque el propio gobierno nacional dice que de esas 5.000 toneladas de alimentos, más de la mitad, casi el 70%, correspondían a yerba mate. Digo, ¿cómo se gasta el dinero del Estado? Sí, o sea, es muy fácil hablar de miles y miles de kilos, pero cuando empezás a profundizar a desagregar, un poco el tema, bueno, claro, vos decís, ¿a quién estaban beneficiando con esta compra? ¿A quién le compran? Bueno, en Tierra del Fuego, si en algún momento se piensa avanzar también, en Tierra del Fuego, en todos lados, bajo la excusa de la necesidad,
hay muchos que hacen diferencias muy grandes y eso no está bueno. ¿Sí? Y me parece que sobre esta pésima noticia, bueno, podemos encontrar un punto de inflexión que nos permita cambiar esta lógica en la cual habíamos naturalizado durante tanto tiempo. Y a mí particularmente lo que sí me molesta es el uso político y sobre todo mediático que se le da a este tema, ¿no? Digo, la manera en la que los que antes miraban para otro lado o que tal vez incluso denostaban, fustigaban a aquel que denunciaba, hoy son los primeros sorprendidos y los que levantan la bandera de la decencia. Digo, Sí, porque sí, eso también ocurre. Sí, esos volantazos tan rápidos, ¿no? Claro, viste, en 6 meses parece que ha cambiado todo tan rotundamente que también esto descoloca un poco a la sociedad. Pero como si vos antes no te quejabas de esto y ahora sí te parece que está mal. Genera cada vez más descrédito de la clase política y creo que un común denominador de los errores del actual gobierno, ¿sí? Que obviamente está cometiendo algún que otro error, no es que es perfecto ni mucho menos, pero lo que sí noto es la falta de capacidad de capitalizar los errores por parte de la oposición porque no hay nadie que ponga la cara. No hay alternativa hoy. O sea, lo charlamos fuera de cámara. Con el que habla, el que lo vota, mire, creo que todos lo volverían a votar. ¿Sí? O sea, si la elección fuera ahora, yo no noto un electorado defraudado. Y lo que sí noto, que lo que era la alternativa, lo que estaba del otro lado... Sí, está absolutamente dispersa. Totalmente degradado. Un papel de la Unión Cívica Radical tristísimo, que no aprovechó esto para crecer ni mucho menos. Un peronismo totalmente fraccionado, bueno, y un PRO que está con problemas que nadie se los esperaba, ¿sí? Entre personas que supuestamente parecían íntimas. ¿Esto qué está generando? Una gobernabilidad y una gobernanza que nadie se le esperaba del gobierno, porque en un proceso de ajuste por motosierra, llegando al extremo de tener miles de toneladas de alimentos sin repartir, yo no veo quién lo capitalice, porque no hay el descontento hacia algunas situaciones, nadie de otro lado lo sabe captar como una manera para crecer. La política tira y afloja, de un lado y del otro. Se disputan poder. Básicamente es eso lo que está sucediendo. Desgastar a un gobierno que lleva 6 meses de gestión y del otro lado una gestión, particularmente como la de Javier Milei, que trata de no dejarse amedrentar por estas prácticas tan comunes de la política argentina. En el medio estamos nosotros, que estamos haciendo un esfuerzo, a estas alturas diría yo, sobrehumano, para sobrellevar, para capear este temporal tan pero tan duro que nos afecta a todos. Ojalá que los de un lado, pero también que los del otro lo entiendan y comprendan que en definitiva en el medio hay mucha gente que la está pasando muy mal y que merece una solución pronta, inmediata y definitiva a estos problemas que parecen ser crónicos para nuestro país.